hasiko gea, vamos a dar comienzo, ja ordua dugu eta bueno, lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkizuegu, Errenteriako udaletik, ona etortzagatik, eta are gehiago gaur bezalako egun bero batean, eta irakaslei edo hezkuntzatik zatozten hori, bereziki, ere kurtsoa gaur hasi delako. Orduan, eskerrik asko. Noski, eskerrik asko Xabier Besalu, Gironatik gaur bertan magazin hartu eta hona etortzagatik. Decía que gracias, Xabier, por venir hoy mismo desde Girona, gracias al profesorado que hoy ha comenzado el curso y desde el Departamento de Diversidad Cultural, Cooperación y Derechos Humanos, pues también. Un par de notas antes de dar comienzo, bai, Xabier, de zurekin hasi baino lehen. Grabatu egingo da, gaur hemen zaudeten batzu, baina beste batzu faltako dira, de hecho, igual, irakasleak bestela lista pasako dut. Gero, elbidea eta jarri nahi badezue ikusteko pikin bat, gero hori ere pasako degulako, edo zuen lankidei, edo zuen teknikariak, nahi ez webunean egongo da. Hori batetik, bestetik saio antolatuko degula ordubeteko ponentziarekin, Xabier Besalurena, eta gero bera proposatzen dula tailer txikitan 15 minutuko hausnarketa eta gero ja galderak egitea. Eta galderako egite hortan asko insistitu dit, hau bezala holako ponentzia hitzaldi magistral bat, hau da, nahi dezutenean moztu, galdetu, eta detuatu edo maila bereko hitzaldi bat egin nahi duela, ulertzen zuelako gaur hezkuntza munduko asko egongo zeatela. Decía eso, que tranquilamente interrumpáis, preguntéis, haremos una hora de ponencia y luego unos pequeños grupos para trabajar y reflexionar y luego una última cierre con una sesión y, como no, preguntas. Y que se va a grabar esto, por lo que tendréis en la página web de Revicía la sesión, entendiendo que hoy no van a poder estar todas las personas que hoy igual quisieran haber venido. Yo creo que por ahí la ponencia la dará como en castellano, porque por ahora euskera gutxi, eta Xabier, un placer tenerte aquí. Hemos comido juntos y es ahí cuando he aprovechado un poco para preguntarle qué quería que contara de él. 25 años ya de recorrido en el mundo de la educación, de la pedagogía, de la interculturalidad, siendo asesor en un momento de su vida de un ayuntamiento de Cataluña. También, a día de hoy él es profesor en la Universidad de Girona, en la Pública de Girona, dando didáctica, educación intercultural, en magisterio y en pedagogía. Y también importante, ha sido 12 años también de profe en una escuela. En varias, durante 12 años. Y yo marcaba esto un poco, que igual te lo he contado muy de refilón, ¿no? Pero en enero, por fin publicamos, ¿no?, el protocolo de llegada para las personas que recién llegaban a vivir al municipio. En ese protocolo, una de las bases importantes que entendíamos donde podían llegar esas personas nuevas y sus familias era la comunidad educativa y por eso creemos que ahora en septiembre, antes de dar comienzo al curso escolar, o dando comienzo ya, traer a un experto iba a merecer escuchar, aprender, preguntar, y para eso mañana tenemos una sesión a las 10:30 en Xempelar, más dirigido a asociaciones de madres y padres o algún cargo político, que decir, más en petit comité para esas dudas que y cómo lo hacemos, ¿no? Pero hoy también pueden tener cabida. Miramos a Cataluña. Y miráis a mí. Y hoy, es que ricasco, Xavier. Es que ricasco y arratsaldeon, y fin, de la euskera.
Bueno, muchas gracias por invitarme y muchas gracias por estar aquí en un día caluroso y en una tarde que apetecería estar, pues no sé dónde, en la playa o en otro sitio. Y como decía Samira, vamos a aprender, decía ella, para aprender hay que verbalizar, hay que hablar, no vale solo escuchar. De forma que os pido, por favor, que no me dejéis hablar más de 10 minutos seguidos, porque si no, puedo hablar 3 horas seguidas. De forma que no pidáis permiso, interrumpid cuando queráis para preguntar, para cuestionar, para contradecir, para lo que sea, para detenernos, si os parece que debemos detenernos, o para reorientar el asunto si no voy por buen camino. Es decir, esto es una sesión que para mí es de formación entre profesionales y, por tanto, estamos entre gente que conoce mejor que yo lo que tiene entre manos, en este caso, en vuestras escuelas o institutos. Y si yo puedo ser el desencadenante o el catalizador de algunas preocupaciones o de algunas orientaciones, pues esa es mi misión. Pero, como sabéis, el aprendizaje lo hace cada uno de vosotros. Y para ello, pues la predisposición o las ganas de aprender son indispensables y eso requiere esa implicación que va más allá de tener los oídos atentos desde mi punto de vista. Bueno, hecha esta prédica, deciros, para completar un poco la presentación que hacía Samira, yo decía que la completaría en algunos temas. Yo soy de pueblo, nací en un pueblo que debería tener menos de 1000 habitantes en aquellos tiempos. Ahora vivo en un pueblo que se llama La Bisbal, que tiene 10.000 habitantes, mucho menos que Rentería, pero un pueblo que tiene el 25% de población extranjera en estos momentos. Vivo en una comarca que es el Ampurdán, que a pesar del nombre evocador que tiene, pues es la comarca, la segunda comarca con más población extranjera de Cataluña, superando el 20% de toda la comarca, en una provincia, Girona, que es muy pequeña, pero que tiene más del 18% de población extranjera, y de eso pues desde hace 30 años, digamos así. De forma que he tenido la suerte de vivir en una provincia, en un pueblo, unas comarcas, donde esos temas ya tienen mucho recorrido, donde la sociedad civil y el asociacionismo, pues como siempre, ha ido por delante de las administraciones y de la universidad, y esa doble pata, una pata en la universidad en mi caso y otra pata en la ciudadanía, en la sociedad civil, creo que me ha permitido tener una visión que a veces es algo distinta de la que aparece en los papeles. Bueno, como decía ella, estoy en la universidad por casualidad, porque yo me formé para ser maestro de escuela primaria, lo que pasa que en una provincia pequeña como Girona, pues a veces ocurren cosas sorprendentes, como el hecho de que yo estaba en la universidad sin tener un perfil universitario claro. Y lo que sí que os quería decir es que desde hace 20 años he tenido la suerte, bastante relación con el País Vasco y con Navarra. En Guipúzcoa yo he venido un montón de veces, ahora la verdad es que vengo menos, pero hubo un periodo, hace ya más de 10 años, en que prácticamente venía 2 o 3 veces al año vía Britsegunes a hacer formación en los inicios del plan de acogida y el plan de interculturalidad y por otras cosas, de forma que tengo 3 o 4 referentes que os voy a decir. Uno de ellos es Xavier Mújica, no sé si algunos de vosotros le conocéis. En aquellos momentos estoy hablando del año 2002, era director de Oroquieta, un colegio público de Zarautz, ahora está en otros menesteres, pero hicimos amistad y intercambiamos durante mucho tiempo, y en los Britsegunes, ya no me acuerdo cuáles, pero estuve viniendo bastante a menudo. También durante unos años participé en el máster universitario que dirigía Félix Echeverría en la UPV y en otras cosas también relacionadas con la universidad. Y ahora le contaba que últimamente uno de quien ha aprendido pues es un profesor de Deusto, Eduardo Ruiz Viéitez,
que le decía a Samira que, bueno, que lo fichéis ya como asesor porque es de lo bueno que hay en España y por tanto vale la pena que lo tengáis presente y no tengáis que ir a Girona a buscar a nadie porque lo tenéis aquí cerquita. Bueno, un par de cosas. Aparte de eso, yo creo que a raíz de estas idas y venidas, pues también algunas revistas del País Vasco me han invitado a colaborar. Por ejemplo, recuerdo un artículo de hace muchos años en una revista que creo que se llamaba Escola Publicoa, no sé si todavía existe. O un par o tres de veces me han invitado a otra revista que se llama Herría 2000 Equiza, y alguna otra, que ahora no recuerdo, pero quiero decir que, en fin, me siento casi más querido en el País Vasco y en Navarra que en mi propia tierra, donde a veces no me aprecian mucho, digamos así. La última cosa, a título de presentación, pues a lo largo de estos años me he tenido ocasión de escribir. Hablo mucho y escribo bastante, publico menos, pero escribo bastante. Y hay 3 o 4 cosas que se las voy a mandar por escrito a Samira por si os interesa, pero hay 3 o 4 publicaciones que creo, mira, la que hizo que nos conociéramos vía digital con Xavier Mújica fue un libro que se llama Diversidad Cultural y Educación. Por eso recuerdo que era el año 2002, que es cuando salió este libro. Él lo leyó y me buscó en la red. Yo no estoy estoy en Twitter, aunque no ejerzo. Pero me localizó y me mandó un mensaje electrónico que tengo guardado porque era precioso y a raíz de ahí nos seguimos viendo. Después, unos años después, con Nacho Vila, que algunos de vosotros también le conoceréis, especialista, es vasco, pero hace muchos años que trabaja en Girona, especialista en bilingüismo, en didáctica de las lenguas y psicología de las lenguas, pues tuvimos ocasión de hacer un libro conjunto que lo titulamos La Buena Educación, pero que habla de educación intercultural. Otro librillo con otro profesor de secundaria que se llama Josep Tort, fue un encargo que nos hizo una editorial sevillana, Escuela y Sociedad Multicultural, una especie de manual. Otro libro que publicó una editorial valenciana, donde recopilé algunas cosas hechas, que tiene un título curioso, Pedagogía sin complejos contra fatalistas y enterados. Y ahora tengo aquí el original de un libro que espero que salga en catalán antes de Navidad. Esto es una primicia porque se ha acabado de escribir este agosto, que si la editorial no lo cambia, se titulará No estamos aquí para rendirnos, donde también habla de algunas de esas cosas. Bueno, ya ves que para presentaciones no necesito aquí amigos porque ya... Bueno, con Samira pactamos esas 2 horas de formación. Ella me proponía unos temas y yo le sugerí algunos de esos y otros, pero no hay ningún problema en variar el programa. Concretamente, aquí tengo escritos 6 o 7 que son ¿qué significa educar hoy? Para empezar, ¿qué puede aportar la educación intercultural, dicho de otro modo? ¿Qué valor añadido puede sugerirnos o proponer la educación intercultural? ¿Podemos tomar los planes de convivencia como una oportunidad para interculturalizar la escuela? El debate entre la primacía de lo social o lo sociopolítico y lo cultural, la educación antirracista o cómo empezar ya a transformar las escuelas, la construcción de las identidades como uno de los objetivos de las escuelas e institutos, y ella me decía también buenas prácticas, decía que tenéis por ahí por Cataluña, pero bueno, eso ya irá sabiendo si cabe. Ese es el programa, pero repito, vosotros mandáis y yo me adapto sin muchos problemas. Sobre la educación de hoy, un par de cosas muy simples que son para entrar en materia. Hay toda una línea de pensamiento y de pensamiento oral y escrito en que de alguna forma nos están diciendo que las escuelas, y cuando digo escuelas quiero decir también institutos, que los colegios y institutos ya carecen de sentido, que el acceso a la información es tan fácil
y es tan accesible desde cualquier lugar que ya no hacen falta instituciones o establecimientos, eso que llamamos escuelas e institutos. Y en este sentido, creo que la escuela, que el instituto, hoy tal vez tenga más sentido que nunca, un sentido tal vez distinto al que tenía hace 50 años, pero que la idea de que la educación, el hacerse mayor, el construirse como persona, puede hacerse en casa, como hacen algunos fundamentalistas y algunos ilustrados, pues bueno, para determinadas élites servirá, para determinadas sectas, digámoslo así, pero para el conjunto de la población creo que eso no es así. Y en este sentido, fijaos, en la escuela de verano del año pasado, en Rosa Sensat, en estos momentos pues colaboro con esta asociación de maestros Rosa Sensat y por tanto va a salir citado más de una vez. El tema de la escuela de verano era los tiempos están cambiando y la escuela ¿qué? ¿Qué cambios deben producirse en la escuela? Y ahí se plantearon algunos de los temas y algunos los voy a poner sobre la mesa sencillamente. Allí, por ejemplo, se ponía énfasis en el tema de la digitalización. Desde luego, eso cambia muchas cosas, porque no es solo la facilidad de acceso a la información, no es solo el acceso a información infinita, no solo es el acceso a información cambiante de un día para otro, con lo cual la idea de un canon, aquello que hay que saber, pues ya sabemos por propia experiencia que muchas de las cosas que aprendimos no sirven, sencillamente. U otras no hace falta aprenderlas porque las tienes de inmediato en el móvil, ni siquiera hay que recurrir al ordenador que tienes en casa. Pero no solo la cuestión de la información, el cómo hay que tener una información básica para acceder y poder seleccionar y comprender otra información como pregunta. El tema es que no solo la digitalización cambia el asunto del acceso, la selección y la comprensión de la información, sino que también cambia la socialización. Los jóvenes, como sabéis, y los niños y niñas se relacionan más de forma virtual casi que de forma presencial. Y eso tiene repercusiones en la socialización de todo tipo. Habrá que estudiarlas, algunas cosas sabemos. Por tanto, ciertamente la digitalización condiciona nuestro trabajo como educadores. No estoy diciendo que la digitalización ponga en crisis eso, que creo que no, pero ahí está. Otra cuestión en relación al educar hoy, o la complejidad de la educación de hoy, creo que está en las aportaciones que continuamente ahora se están publicando muchísimo sobre neurociencia, como sabéis. Y aquí hay algunas cosas interesantes y que creo que vale la pena tener presentes y que condicionan nuestro trabajo. Por ejemplo, cito 3 o 4. La primera, que al parecer las decisiones se toman vía automática, o dicho de otra forma, vía inconsciente. La conciencia viene después, unas milésimas de segundo después. Pero digamos que lo que nos están diciendo los neurocientíficos es que nuestro cerebro funciona un poco como un disco duro, que va acumulando experiencia y, como sabéis, cuando escribís y queréis poner una palabra, mira, me pasó en Bilbao, tú que dijiste que escuchaste, si lo has escuchado, tenía un PowerPoint que decía, hablaba sobre yihadismo y me salió escrito judaísmo. El puñetero ordenador, que tenía computado lo de judaísmo y no lo de yihadismo, y no lo repasé y me salió allí apuntado. Pues eso es lo que hace el cerebro. Responde automáticamente, fruto de la experiencia acumulada, y después normalmente nosotros lo que hacemos es racionalizar o justificar esa decisión que se ha tomado automáticamente. Muy pocas veces la rectificamos. Eso es importante. Saber que las reacciones suelen tener un componente inconsciente. Otro dato interesante, a mí me parece interesante, es Igelman, en un libro interesante, decía,
con los avances de la biología y de la genética, podemos encontrarnos en que muchos de los delitos contra las personas puedan tener causas biológicas. Y explicaba algunos casos. Sabéis que en Estados Unidos hay matanzas de esas cosas, y algunos de esos tipos les han, una vez muertos, los han descerebrado y han mirado qué pasaba en el cerebro. Me acuerdo de dos casos. Uno, que un tipo mató a su suegro o a su suegra. No me acuerdo, es igual. Analizando el caso, resulta que mató a su suegro o a su suegra sonámbulo. ¿Es culpable? Bueno, desde luego el delito está cometido y por tanto ahí tiene que haber algún tipo de reparación. Pero ¿es responsable de esta actuación de la cual no era consciente? Es decir, no estamos diciendo, pero sí que sabemos ahora mismo que algunos delitos, si se puede demostrar que hay una lesión cerebral o que hay otras cosas, la responsabilidad queda diluida, no la culpabilidad. Bueno, también es cierto que en base a la neurociencia, la misma LOMCE, no sé si os habéis fijado, ahora no recuerdo bien, pero en el preámbulo de la LOMCE, en la primera página de la LOMCE, sale, creo que 9 veces, la palabra talento. En una página. Talento en el sentido neurocientífico, de decir, hay quienes tienen talento y hay quienes no tienen talento. Y no hay nada que hacer. Por tanto, en educación, la palabreja que utiliza la LOMCE es: habrá que encauzar a la gente en función de su talento. ¿Qué le vamos a hacer? Es decir, esta tendencia innatista que se disfraza bajo el nombre de talento o bajo otros nombres, en estos momentos tiene una fuerza extraordinaria. Tengo aquí una cita, que la tengo en catalán, pero os la voy a traducir porque me parece ilustrativa. Salió en La Vanguardia. Decía: un nuevo método de base científica ha irrumpido con fuerza desde los Estados Unidos para identificar los talentos innatos dominantes de cada persona. En algunas escuelas norteamericanas ya se aplican métodos de aprendizaje basados en las aptitudes innatas de cada alumno, con referentes como Jennifer Fox, que advoca por dejar de creer que los alumnos pueden ser competentes en cualquier materia. La cita sigue, pero digamos que la neurociencia también tiene esta deriva y debemos ser conscientes de que eso tiene empuje. Desde luego se va contra la educación intercultural, contra la escuela inclusiva y contra todo, pero eso está ahí. También hay neurocientíficos más amables. Ahora mismo estamos en negociaciones con un genetista de la Universidad de Barcelona que se llama David Bueno, que probablemente va a escribir un libro sobre neurociencia para educadores, que dice cosas de otro calado. Por ejemplo, que desde luego las nuevas tecnologías, en la medida en que favorecen la conectividad, van a cambiar nuestro cerebro. Claro que sí. Por ejemplo, las redes que gestionan la memoria van a disminuir y, en cambio, van a aumentar las redes que gestionan con rapidez la información. Eso ya lo vemos. Yo lo veo con mis hijos. Yo a veces me pasa, no sé si os pasa a vosotros, yo es que tengo ya más de 60 años de edad, y por tanto, un respeto. Y con mi hijo me ocurre a veces que determinados anuncios televisivos tengo que verlos 2 veces porque no me entero del mensaje que hay ahí, porque circula tan rápido y con unas estrategias que yo no domino. El otro se ríe porque tiene 20 años y eso me ve viejo, que es lo que soy. Y entonces negociamos, pero ciertamente el cerebro se va adaptando a las nuevas necesidades y a lo que deja de ser necesario, pues va soltando lastre. Y eso está ahí, tenemos que ser conscientes. O dice otra cosa, ahora que está tan de moda la educación emocional, dice David Bueno: ojo, que las emociones son automatismos, son preconscientes y más rápidas que cualquier razonamiento. Por tanto, mucho cuidado con la educación emocional, porque la educación emocional quiere decir justamente, voy a utilizar la misma palabra, encauzar o combatir o dar rienda suelta a estas pulsiones automáticas. Porque miedo,
o alegría, esto sale. No... Después ya veremos cómo lo racionalizas el asunto. Dice David Bueno, por eso una de las tareas de la educación debe ser la de formar personas racionales y no tan impulsivas que se dejen llevar por las emociones sin tener en cuenta las consecuencias de dejarse llevar. A veces a mí me solivianta tanto énfasis en la educación emocional porque a veces se sustenta, pues eso, en el puro automatismo o el puro dejarse llevar. No, vamos a ver, las emociones están ahí y ayudan. Desde luego también dice que los aprendizajes asociados a emociones permanecen más tiempo, son más duraderos. Bueno, no voy a entrar ahí. Dos cosas más breves de las complicaciones de la educación de hoy. Una es, no sé en el País Vasco, me imagino que igual que en Cataluña, esa presión por los resultados y por las pisas y por las competencias básicas y por las rivalidades y por esa coña, esa obsesión evaluadora, más que evaluadora, medidora, pues eso hace que muchos profesores, muchos docentes estén presionados y los equipos educativos más. Repito, no sé aquí en el País Vasco, pero en Cataluña, en los proyectos de los equipos directivos, si no hacen una propuesta cuantificada de cuántas décimas se proponen mejorar los resultados en 4 años, no se acepta el proyecto de dirección. Tal cual. Es decir, esa obsesión por la medida y medida mediante pruebas estandarizadas, como si no se fiasen del ojo clínico del profesorado, de esa evaluación que juega a favor del alumnado, que es la verdadera evaluación educativa, pues eso está provocando que los claustros a veces estén más preocupados justamente por esos resultados y por esas pruebas y por el entrenamiento para salir bien parados en estas pruebas que no para hacer buena educación. Y eso creo que está entorpeciendo la tarea educativa más que ayudando. Y el último, bueno, ese tampoco me voy a detener porque ya lo tenéis bien claro, es esa entrada de la educación en el mercado. En nombre de la autonomía de los centros y en nombre de los proyectos educativos autónomos, pues no sé vosotros, pero muchos maestros han introyectado, han asumido que efectivamente deben competir con el colegio de al lado y deben cultivar su imagen y colgar en la web de la escuela pues aquellas informaciones. Desde luego la imagen hay que cuidarla, eso ya lo doy por supuesto, pero una cosa es trabajar bien, dar información a las familias, después hablaremos de las familias si tenemos tiempo, ser transparente en este sentido, y otra es competir. Y otra es tratar de atraer a los mejores, entre comillas, alumnos, que quiere decir aquellos que no nos van a causar problemas y que van a obtener buenos resultados y que nos van a permitir, en el caso de los institutos, decir que el 100% ha sacado la selectividad, o en las escuelas, lo que sea. En fin, esa lógica, desgraciadamente, ha entrado con fuerza. Y yo no sé, en esta también priorización de determinados tipos de dirección, pues algunos directores y directoras pues también han asumido que su papel es este. No todos, afortunadamente, pero esa mercantilización de la educación, bueno, la libre elección de centro es eso. Bueno, eso como el supermercado. Cada escuela ofrece sus ofertas y el consumidor, la familia, pues ve, compara y si no queda satisfecho devuelve su dinero, que es lo que dice el Corte Inglés, ¿no? Bueno, esa lógica está ahí. Y como casi siempre, los padres son muy poco culpables. Tenemos más responsabilidad los profesores en la medida en que incorporamos esa lógica que no los propios padres, que acaban siendo consumidores o se adaptan a lo que les transmitimos. Eso ha ocurrido en varias cosas. También en el tema, ahora me acuerdo, cuando la LOCSE, aquello de progresa adecuadamente, necesita mejorar. Bueno, eso desde luego dice muy pocas cosas, pero el mensaje era que debíamos dar información a los padres más allá de los números,
En Cataluña quienes se cargaron eso fueron los profesores, diciendo que los padres no entendían eso y que preferían las notas numéricas. ¿Y qué más? Da más trabajo hacer un informe que poner notas. Pero bueno, quiero decir que tenemos una cierta responsabilidad. Por ejemplo, en esa mercantilización de la educación, creo que más el profesorado que no los propios usuarios, en este caso las familias. Bueno, podríamos decir más cosas, pero no es el tema de hoy. Lo que pretendía decir en esta introducción es que la escuela, el instituto, más que un establecimiento, es un espacio de tranquilidad, es un espacio donde son posibles relaciones con mucha gente distinta, donde tenemos a unos especialistas que son los profesores, especialistas en niños, en jóvenes y especialistas en cultura, que no están en la red, sino que están ahí, son o deberían ser buenos comunicadores y buenos agentes de generar relaciones y buen rollo, y eso, lo siento mucho, pero eso se encuentra en muy pocas partes en estos momentos. El espacio. Y después está el tiempo. En las escuelas y en los institutos tenemos tiempo. Infantil y primaria son 9 años. Toma ya. 9 años es mucho tiempo. La ESO son 4 años, para quedarme con lo básico y obligatorio. Tenemos tiempo de hacer las cosas importantes, incluso las cosas no importantes, porque 9 y 4, 13 años son muchos años para insistir en lo relevante y añadir lo deseable. Por tanto, por eso decía que tiene más sentido que nunca. También el tema de la transmisión de cultura. Hemos sido muy críticos desde la Escuela Nueva y desde la renovación pedagógica con la transmisión de cultura. Pero bueno, vosotros sabéis perfectamente que si no se garantiza un mínimo de cultura básica, muy difícilmente es asimilable, comprensible, seleccionable y eso, la otra información que podemos buscar por nuestra cuenta. La idea que se ha divulgado mucho de preparar a la gente para que pueda seguir aprendiendo a lo largo de toda su vida, bueno, implica muchas cosas. Una es que debe haber un mínimo de alfabetizaciones, digámoslo así. Y no me refiero solo a las letras y a los números, de alfabetizaciones, para poder ver qué hay detrás de eso. Y en segundo lugar, es que, bueno, debemos evitar que la gente salga de la escuela. Pues mira, cuando yo estudié magisterio hace muchísimos años, pues había muchos estudiantes de magisterio que lo primero que hacían cuando salían de la escuela normal, que era como se llamaba en entonces, era romper la flauta. No sabían música, desde luego, pero habían tenido que pasar por la asignatura de música, habían memorizado la canción que os podría cantar ahora mismo, y pues eso, salían odiando la música. Eso les pasa a muchos alumnos con las matemáticas, por ejemplo. Pues bueno, estamos a las antípodas de eso que decimos. Si debemos preparar a la gente para seguir aprendiendo a lo largo de la vida, como mínimo debemos hacer que no odien un determinado campo del saber. Ya no digo que lo aprecien, que no lo odien. Y el tema que después retomaremos, si tenemos tiempo, de la construcción de identidades. Afortunadamente vivimos en sociedades libres, plurales, complejas, conflictivas, con lo cual hacerse mayor es mucho más difícil ahora que cuando yo era un niño. Porque cuando yo era un niño, mi familia, la parroquia, el colegio, todos llevaban al mismo sitio. Y yo tenía perfecta conciencia de qué era lo bueno y qué era lo malo. Podía situarme en el lado malo, pero a plena conciencia. Ahora los referentes de todo tipo son múltiples, empezando por la familia. En mi niñez, la familia buena era padre, madre, biológico, más de un hermano, por supuesto, etc. Ahora, en vuestras escuelas, ¿cuál es el referente de familia? En todas las escuelas de infantil y primaria se trabaja el tema de la familia. ¿Cómo lo trabajáis? Las familias monoparentales, ¿qué pasa con ellas? Los divorciados, ¿qué pasa con ellas?
las familias homosexuales, ¿qué pasa con ellas? Etcétera. ¿Hay un referente bueno? En mi caso, el referente, ya no hablo de padres, hablo de religión, por ejemplo. Todavía había hoy un artículo, creo que de Muñoz Molina, sí, de Muñoz Molina en Babelia, hablando de Fernán Gómez, y contaba que había leído la memoria de Fernán Gómez, esto el sábado pasado. Decía, Fernán Gómez era hijo de madre soltera, decía. Y Muñoz Molina, que es de Baeza, decía, en mi calle había también un niño que no tenía padre. Pobre niño, lo que se oía por parte de todos era... Bueno, afortunadamente eso ha cambiado muchísimo, pero sí que nos incumbe a nosotros... No, lo que quería decir aquí es que tomar decisiones y construirte como persona, hacerte mayor, hoy es más difícil, porque lo bueno y lo malo está mezclado. Y bueno hay mucho, y malo hay mucho, afortunadamente. Y por tanto, a la hora de elegir, que hay que elegir y que hay que construirse, pues lo tiene más complicado. Por no hablar de las identidades múltiples, en tu caso, de padre marroquí y de madre española, pues ya está. ¿Hay que ser de un país extranjero para tener una identidad múltiple? No. Repito, con mi hijo de 20 años, somos de mundos distintos. Y nos queremos mucho, desde luego. Pero su mundo y mi mundo tiene muchas distancias. Bueno, pero si acaso hablaremos del tema de las identidades. Una cosa más, para terminar este primer bloque. El tiempo educativo es insuficiente para los pobres. El tiempo escolar es, en general, insuficiente para los pobres. Como decía Milani, el maestro de Barbiana, pues los ricos tienen un tiempo educativo alargado, porque a lo mejor están, yo qué sé, con los scouts, en verano los padres los llevan a Inglaterra, a lo mejor van a ópera, a lo mejor, lo que queráis, juegan a rugby, lo que sea. Es decir, el tiempo educativo se extiende, se alarga. Para los pobres, en eso Milani era muy taxativo, yo creo que se equivocaba, decía, todo el tiempo de fuera de la escuela era empobrecedor, decía Milani. Al revés, iba perjudicando lo poco que se había construido en la escuela. Bueno, algo hay de eso, sin ser tan taxativo. Por tanto, debemos tener presente que las continuidades educativas, no escolares, no hace falta poner más horas de escuela, pero las continuidades educativas generan desigualdades. Y por tanto, si no hay un esfuerzo a nivel comunitario, a nivel de ciudad, para garantizar que todo el mundo tenga acceso a esa extensión del tiempo educativo, pues estamos generando desigualdad. Y ya está. Y por tanto, la cosa escapa de la escuela y del instituto y pasa a ser competencia comunitaria o del ayuntamiento en su conjunto. Después lo retomaremos tal vez. Llevo más de un cuarto de hora y nadie ha dicho nada. Yo sigo. ¿Por qué la educación intercultural? ¿O qué puede aportar la educación intercultural? A Samira le pasé un documento muy sencillo, porque son 2 páginas, que está colgado en internet, de forma que es accesible, pero que me parece una buena síntesis y por tanto empiezo por ahí. Es un articulillo que me propusieron el título, yo soy muy obediente. El título era ¿por qué una educación intercultural? Y le ponía 7 razones, las digo así con rapidez. Las 7 razones eran las siguientes. La primera, porque todos los niños y niñas de Rentería y de la comarca, del País Vasco, tienen derecho y tienen que estar preparados para vivir en el mundo de hoy. Todos. Y el mundo de hoy, pues es como es. Como mínimo, digamos, globalizado. Punto. Segundo,
porque la sociedad vasca, aquí digo la sociedad española, eso se publicó en Madrid, porque la sociedad vasca y española, pues es muy plural, mucho más que hace 50 años. Desde el punto de vista lingüístico, ya no solo es euskera y castellano. Desde el punto de vista religioso, ¿quién os voy a contar? Ya no solo es católico, ateo y testigo de Jehová, que eso sí ya lo había cuando yo hacía de maestro. Hay mucha más variedad. ¿Qué vamos a decir de las formas familiares que decíamos ahora? ¿Qué vamos a decir de las formas alimentarias? Los veganos, los omnívoros, en fin, lo que sea. En fin, además estamos en una sociedad, afortunadamente, que no solo es muy plural, sino que es muy celosa de su libertad. A veces individual, me refiero, ¿eh? A veces hemos criticado el individualismo. Bueno, a veces hay que criticar el individualismo, pero también hay que ensalzar el individualismo, ¿eh? Sé independiente. Si eso es ser individualista, pues a mí no me molesta la palabra individualista. Estamos preparando a los chicos y a las chicas para que sean independientes. Independientes también de sus padres y madres. Y también, desde luego, del Estado y de las administraciones públicas. Independientes. Y, por tanto, vivimos en esta sociedad, en una sociedad que valora mucho esa libertad y ese pluralismo. E incluso los niveles de tolerancia de los jóvenes son bastante mayores que los de mi generación. También podemos criticarlo y podemos decir que esta tolerancia a veces raya la indiferencia. Sí, cierto. Pero a veces la tolerancia de los mayores raya la intolerancia, que no sé qué es peor. Quiero decir que la sociedad vasca, la sociedad catalana es plural. Y este reconocimiento de esa pluralidad es lo que aporta la educación intercultural. Tercero, porque las sociedades libres y plurales son conflictivas. Y ya está, así de simple. Pareja, hombre y mujer. Si la mujer es sumisa, no hay conflicto. O si más no, el conflicto queda implícito, no sale a la luz. En cambio, en una pareja en que él y ella son independientes, aunque se quieran, hay diferencias, hay conflictos. Bueno, pues esa es la idea. La idea es las sociedades plurales y libres y complejas y globalizadas son inherentemente conflictivas. Los conflictos, yo no voy a decir que sean buenos, digo que son normales. Por tanto, hay que aprender primero a convivir con el conflicto, porque es un indicador de libertad, y después aprender a vivir con el conflicto quiere decir aprender a veces a conllevarlo. Hay conflictos que no se pueden resolver. Mi abuela ya murió. Mi abuela con la que nos queríamos mucho, pues había temas en lo que estamos en las antípodas. Pues eso. Ese conflicto no se resuelve. ¿Y qué? Hay conflictos que no se resuelven. Algunos hay que hacerlos aflorar, porque están ahí. En un libro precioso sobre conflictos interculturales, que está también colocado en la red, pues dice a veces los conflictos hay que convocarlos. Cuando tú ves que el conflicto está ahí y que no sale, debes buscar la estrategia para que aparezca. Porque es la manera de trabajarlo, gestionarlo y a lo mejor de resolverlo. No siempre. Pero en cualquier caso, lo peor que puede pasar es ocultarlo y esperar a que estalle. Porque cuando estalla, pues lo primero que tendrás que hacer es intervenir violentamente como mínimo para separarlos, si es que se están peleando. Por tanto, la escuela, el colegio, es el uno. No voy a decir es uno de los lugares y de los tiempos más propicios a trabajar el conflicto. Porque estamos allí gente muy distinta, por edad, por formación, por familia y por tanto por todas las cosas inherentes a las familias. Y porque si tenemos la suerte que sea una representación relativamente fidedigna de la sociedad en la que vivimos, pues eso es lo que debemos trabajar.
porque eso es lo que vamos a encontrar en la calle, en el bloque de pisos, en el trabajo y en el campo de fútbol. Y por tanto, el trabajar el conflicto, tomémoslo como una tarea que si no la hacemos en la escuela, bueno, lo pueden hacer los scouts o lo puede hacer el campamento, tareas educativas desde mi punto de vista, o la familia poco puede hacer en eso, porque es un círculo más cerrado. Y tenemos tiempo, como decía antes. La cuarta sería ¿qué no es la educación intercultural? Yo sé que lo he apuntado en algún lado, que ahora no encuentro, pero bueno, ya me voy a acordar. No es, bueno, ya se da implícitamente, ¿eh? No es una educación para alumnado extranjero. No es una educación para los que no conocen el español o el euskera. No es una educación para pobres y marginados y excluidos. No es un reducto de los gitanos, que también hay quien piensa eso. Dejémoslo bien sentado. La educación intercultural es educación para todos, porque todos vamos a vivir en esta sociedad, e incluso podríamos decir que quienes más la necesitan son aquellos que menos contradicciones tienen en su casa, en su familia o en su bloque de pisos. Bueno, no voy a contar la anécdota porque si no me voy por las ramas. Pero en cualquier caso, la idea sería esa. La educación intercultural tampoco consiste en añadir unidades didácticas, personajes o situaciones de las llamadas otras culturas. A mí me hace una cierta gracia. Cosas que hacemos inconscientemente, claro, pero las hacemos muy mal. Me imagino que todos habéis encontrado al amigo o al vecino que ha estado, yo qué sé, 15 días en Nepal. Ahora no se va al Nepal, donde sea, a Tailandia. Y que cuando regresa, pues, en fin, es el experto o la experta en Tailandia. Y nos pasa las 2000 fotografías y nos cuenta cómo son los tailandeses y lo que comen y lo que hacen, y todo tiene su explicación. Por favor. Es decir, las culturas se viven, no se explican. Nosotros, si no hemos vivido intensamente y largamente en Marruecos, ¿qué vamos a contar de la cultura magrebí o marroquí? Chorradas. Preguntados a vosotros mismos, con los estudiantes con los que trabajamos la educación intercultural, hacemos la prueba. Vamos a ver, cultura catalana. Tienes que explicar la cultura catalana a los que no lo conocen de nada. Claro. Si empiezan con el pan con tomate y siguen con las sardanas, después es fácil decirle, ¿a ti te gusta el pan con tomate? Resulta que hay gente que no, mal catalán. ¿Tú bailas sardanas? Nadie baila sardanas de los jóvenes, casi nadie. ¿Qué pasa? Fijaos, cuando hablamos de la cultura de los otros, quienes sean, ¿qué cosas tomamos? Idioteces, con perdón. Cosas folclóricas, exóticas, cosas que a lo mejor no... Mira, recuerdo una familia chilena de un colegio de Rosas que montaron la fiesta intercultural y la maestra le dijo al padre, sobre todo, venid con los vestidos típicos de Chile. El padre se quedó, ¿qué vestido típico ni qué coña? Yo no tengo nada, yo tengo un traje, una corbata y un jersey. Es decir, fijaos que cuando hablamos de otras culturas, primero no las conocemos ni las podemos conocer si no las hemos vivido. Eso es lo primero. Por tanto, no nos empeñemos en trabajar las culturas de los otros porque no tenemos ni idea. Las culturas otras, si las queremos trabajar, las deben traer quienes las han vivido. Pocos niños ya las han vivido, porque la mayoría han nacido aquí, algunos sí. Si acaso, algunos padres, ellos sí